Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. En el último capítulo terminamos de recorrer un poco la zona de los pescadores, digamos. Hice todo lo humanamente posible para conseguir esa última firma para la misión de Brerd y posiblemente recuperar nuestro arma. Claramente no tengo ni idea, ya veo que hago todas las misiones y Brerd me dice, no, sabes que tu arma... chao. Pero bueno, es un riesgo que hay que tomar, como en todo juego. Hicimos varios diálogos con Katja, creo que era que se llamaba. Sí, Katja, la Miss Orange. Y ahora, en este momento, bueno, está esto. En este momento, pasada las 9, nos toca ir a hablar con nuestro testigo clave. Clave. Bueno, sabemos qué nos van a decir. El fumador del balcón. Entonces, vamos por aquí, vamos por acá. Vamos rápido a ver qué nos dice el hombre. Voy a moverlo con el teclado porque con el mouse no tengo ganas de estar constantemente haciendo doble clic. ¿Era por acá o por la otra? Creo que eran lo mismo. Sí, era por acá. Perfecto. En otro momento creo que vamos a tener que revisar también. ¡Ah! Perfecto. A este se eleva un resplandor marrón de contaminación lumínica. Al este, que a este. Te llega el barullo del tráfico distante. La noche se cierne sobre la ciudad. Vamos a ver, acá hay una puerta que no podíamos abrir. Posiblemente después podamos. Chachín. Gendarmerie, you found me. Gendarmerie. El joven del balcón te dedica una sonrisa radiante antes de dar otra calada a su cigarrillo. His slender figure is backlit by city lights, its distant streets and motorways flashing like diamonds. It feels like a Friday. He seems to be in a good mood tonight. Captamos la indirecta. Encontramos la llave debajo de la piedra. Beautiful. Yo sigo pensando que este tipo es un gigoló para hombres. O sea, básicamente un, un trabajador sexual con hombres, digamos. Responde sonriendo cuando te mira, algo brilla en sus ojos. Oh, le gustamos. So tell me, Debe are ser you por la here to make things afeitadita. right again? Sí. Esperaba poder hablar con un posible testigo. Tu balcón da justo a la escena del crimen. Then I have some good news for you. Tus ojos se estrechan. Una farola cercana proyecta sombras sobre su barbilla, dibujando los delgados pómulos. My Sunday friend is visiting me tonight. I told him about you and he'd like to say hello. Step in. He's already waiting. Sientes a la puerta del pan. Ah, no, vamos a hablar con él. Por cierto, me encantan las vistas. Mm-hmm. That's why I chose this place. Martinez is special, isn't it? Hay que encontrar la belleza. Como siempre, creo que lo dije anteriormente, hay que encontrar la belleza hasta en los lugares más horribles. Wait, suddenly you are digging things? ¿Por qué querría yo conocer a tu amigo? Trust me, you do. ¿Hoy es viernes? Porque tiene pinta de ser viernes. Yeah, it does feel like the end of the week. Such gentle weather. Muy bien, hablaré con él, pero antes quiero charlar contigo. Tengo muchas preguntas. That's nice, but I don't have anything to tell you. It's my friend you're looking for, not me.
raro. He takes another drag of his unfiltered cigarette and looks around. Sin filtro. It's getting dark, and the neighboring windows have lit up, one by one. Horrible el cigarrillo sin filtro, Lo digo por experiencia. Recuerden, yo soy fumador. Fumo cigarrillos armados, sin filtro. Downstairs, a cat crosses the yard, disappearing into the bush. Si se pone raro cuando el vecindario empieza a iluminarse por la noche es porque algún chusma va a haber. Y esto no me da ninguna buena pinta. Besides, I've got to run. ¿Irte a dónde? To the city. It's a beautiful night. A man on high heels stumbles out of a basement club, music blasting over the entire district. It's chilly, and as the chemicals hit his nervous system, 1,000 shivers ripple through his body. Perdón, siento que tengo algo en el ojo justo. Solo si prometes que hablaremos luego. Es importante. Something flutters in the corner of the lieutenant's mouth as you're saying those words. We'll talk. Just not tonight. Take care, alright? Ah, pensé que íbamos a hablar más. Nuevo punto de habilidad. Genial. Interrogó el amigo de los domingos. Pues se quiere, dice con otra sonrisa encantadora antes de partir hacia la noche. And he's gone again. Looks like it's becoming a theme for him. Otra vez se va, como es que siempre está fuera. King tiene algo muy peculiar. Pero no sabría decir el qué. Tiene algo muy peculiar, pero no sabría decir el qué. Different, of course. Vamos. Perdón, vamos a hacernos los tontos en esto porque claramente le pegué entonces. O sea, se entiende que es un homosexual. No por la vestimenta y eso, sino que da las características y... Bueno, eso. Se nota que es homosexual, claramente Kim lo sabe. No sé si le pegué con lo de trabajador de la noche, yo lo supongo porque encima me dice su amigo de los domingos. Perdón, prefiero usar la expresión trabajador o trabajadora sexual antes de prostituto o prostituta, que es lo que normalmente se usa. Va, es la palabra que yo conozco. No sé si hay otra palabra para los trabajadores sexuales. Pero bueno, yo prefiero utilizar esa palabra porque prefiero esa palabra. Suena muy agresivo la otra. ¿Por qué lleva la camisa desabrochada? Es muy bueno escuchando. Me encanta hablar con él. Hay algo tan misterioso en su forma de hablar y de moverse. Huele bien. ¿Por qué demonios huele tan bien? ¿Por qué lleva la camisa His desabrochada? shirt. A ver, la situación es graciosa. Cuando vos sabes lo que pasa y hay alguien que te está preguntando cosas y no entiende, es gracioso. No me vengan con que no. Su camisa. His shirt. He's trying to dive deep into the mysteries of his shirt. Claro que sí. His shirt. No, I don't know why his shirt is always unbuttoned. Come on, detective, let's go. We've got a potential witness to interview. His Sunday friend, remember? Sí, sí, su amigo de los domingos. Ya sé. Interroga al amigo de los domingos. Entra y reúnete con él ahora mismo. Más tarde no podrás encontrarlo. Listo. Tenemos que hacer esto y cerrar el día. Así que aparte ya son las 22. Claramente tenemos tiempo para chusmear. Una revista de negocios trimestral. Lindo apartamento. Un cenicero vacío. Me recuerdo todo rebachol por asuntos gubernamentales. Claro que sí. A ver
acá. Bata de seda festiva de dragón. Es una foto vieja de este mismo apartamento, fechada en el año 01. A ver. En el ambiente persiste un aroma a perfume caro de hombre. No hay nada de malo en usar perfumes caros, gente. No es que te haga raro ni nada por el estilo, ¿sí? Es más, usen perfume. A todos les encanta un hombre con... A todos y a todas les encanta un hombre bien perfumado. Da muy buena impresión. Folleto con las fechas de las conferencias públicas en la universidad local. En cierto modo, este apartamento es mío y suyo no. A hablar solo. Panfletos de fiestas clandestinas. Platos empapados en una olla. Acá hay un pequeño alijo por lo que veo. Vamos a chusmearlo. Ah, gorro cónico samarense. A ver, el mío que me daba. Me quita percepción. Y no sé qué toqué. No sé qué me acabo de poner. Oh, maldita sea. La camisa me parece que me cambié. Sí, puede ser, pero autoridad... Claro, yo creo que lo tenía así. Porque me quita visión espacial. Esto está muy mal organizado, sinceramente. No me acuerdo qué carajo tenía puesto. ¿Qué tal eso, Sugestión. Sugestión, ¿dónde está? Acá. Ya está bastante bajo. No me molestaría llevar un gorrito igual, así me veo muy badass. Muy, muy bien. No, esto no quiero. Quiero esto. Lógica más 2. Querido Corso, visión espacial, querido Corso, escalofríos. ¿Era este el que tenía o este? No me acuerdo qué tenía después. Teatralidad. Oh, maldita sea. Abstracción no me interesa. Forma física. Todo el pelo en pecho ahí. Corso, escalofríos, espíritu de Corso, visión espacial. Visión espacial lo tengo muy alto. Me serviría... Creo que me sirve este escalofríos. Tengo -1 en visión espacial por las gafas. Ah, creo que eran las gafas lo que tenía. Enciclopedia percepción. Escalofrío forma física. Banda de cera de pandillero. ¿Qué me cambia? Ah, ahí queda mucho mejor, ¿eh? No lo vamos a decir que no. Umbral de dolor. Autoridad no me quiero sacar. Visión espaciales por los lentes. Lentes. Mundo interior. Visión espacial, pero me quita teatralidad. Teatralidad creo que lo tengo altísimo también. No me gustaría sacármelo. Vamos a cerrarlo acá. Lógica. No, me voy a dejar lo que tengo puesto. Ya está, nos quedamos así. Una exquisita cama con el dosel de metal. Vamos a chusmear lo último. Cubos de pintura sobre una capa de periódicos viejos. Acá en la mesa no hay nada que pueda levantar. Vamos a hablar directamente con el muchacho. Officers of the Revachol Citizens Militia. El hombre, vestido con ropa informal pero apropiada para entablar negocios, se quita los gemelos. ¿Los gemelos? ¿Los anillos? You shouldn't be seeing him in an intimate setting. For some reason you feel this man is your superior. No me interesa. Igual me sonaba también como que fuera una trampa esto.
Superior, but he's not in the command chain. Claro. My name is Charles Vildrouin, and I am an official with the coalition government. I work for the Institute of Price Stabilité on assignment from Sur-la-Clé. Menos mal que no tengo que leer esto I porque me heard you vuelvo talking tonto. to my friend outside. Very good. Super. I am here to assist you in any way possible. Ask me about the hanging. No, first ask an innocuous personal question to get the interview off on the right foot. Puede ser, ¿eh? Yes, make it clear you're the one setting the terms here. Esto no es necesario. Yeah, let's fuck with him. Who does he think he is? Assisting you? No, vamos a ir al grano. Me parece... No me gustaría preguntar esto porque después no va a querer hablar. O está destinado a hablarme. Vamos a preguntarle a Cama. Oh, yes. My friend has a great eye for these things. He refuses to tell me where it came from. It's a mystery. I believe they call this type of frame industrial. It's very comfy. Ahí se ve cómodo. That's really all I can tell you about it. Forma un pequeño tejado con sus dedos. Entra aire frío por el balcón. That didn't work at all. Sí, no funciona una What carajo. was that? You were supposed to fuck with him, not compliment the decor. Cállate, distinto. The lieutenant takes out his notebook and nods to you to proceed. ¿Es verdad que presenciaste el linchamiento? I'm sorry to say I did, officer. Dices que lo has visto. ¿Por qué fuiste tú quien lo perpetró? No, desde el principio, si no te importa. Officer, it's very difficult to describe what I saw that night. It was so surreal to me, like in a play. Ujú. He holds out his hands and blossoms his fingers, like a drama teacher setting the scene. What do you mean, like in a play? It was just so strange. I could barely comprehend what was happening. I was on the balcony when it happened, getting some fresh air. I remember that first they came in, carrying what looked like a body. And then I saw all the surrounding windows go dead, one by one. That's when I understood. I should not be seeing this. Y es lo correcto. Cuando pasan estas cosas, ¿querés presenciarlo? Dale para adelante, pero que nadie te vea. Obviamente lo presencias solamente si querés dar información a la policía. No seas curioso, jamás te metas donde no te tienes que meter. ¿Sí? Porque donde se sabe que vos estuviste viendo lo que no tenés que ver, chao. Sounds like the No es joda. victim was unconscious, or at least incapacitated. Well done, detective. ¿Quiénes llegaron? ¿Puede escribirlos? I couldn't see their faces well, and there were quite a few of them. But they were very loud and very Martinez. Let's just say that the laboring classes can get rather expressive with their profanities. Bien, ¿cuántos serán? I couldn't tell you exactly. Less than 10. Maybe 8? The lieutenant sends you a sharp look at the mention of that number. ¿Alguno de ellos será grandote, como si pesase 200 kilos? That's a giant you're describing. No, they were all quite human, as far as I could tell. ¿Qué pasó luego? I went back inside. Ah, no me fuiste absolutamente de ayuda. Yes, back inside. Keep yourself safe from the killing. Igual sí, es lo más sensato que puedes hacer. Were you able to see anything from inside? Officer, the yard was pitch black. There was nothing to see, but I could still hear their voices.
They were threatening to kill that poor man. ¿Eran hombres, mujeres? All men, I presume. But again, I couldn't see very clearly. But we are fairly certain the lady driver was present. ¿Estás seguro de que al menos uno de ellos no era mujer? It's possible, officer, but I cannot say with certainty. It was very dark, you must remember. ¿Etnia? I believe they were mostly white, though I believe I saw 2 Aeropagites among them. And I am quite certain that one spoke with a Mesk accent. Sí, en muchas de estas partes yo creo que lo había dicho en uno de los capítulos, que no necesito estar leyendo el texto porque obviamente sé inglés, hablo inglés, pero al tener muchas palabras acentuadas estilo francés, hay muchas cosas que se pierden. ¿Qué pasó después? Well, that's the strangest part, officer. Nothing happened. It was oddly quiet for a public lynching. ¿Que no pasó nada? ¿Lincharon a un tío? Eventually, their shouts died down, and that was all. There were no gunshots, no celebratory shouts, no anything. Me vuela que está mintiendo. Porque encontramos un tiro en la cabeza y dice que no hubo disparos. Pero nosotros encontramos un tiro en la cabeza de este individuo. Y no cuadra absolutamente para nada. Es más, a ver, puede ser que la víctima haya estado inconsciente y no haya gritado, ni hablado, ni nada. Pero así todo, que no haya un disparo. ¿Por qué no lo llamaste al MSR? You're right, of course. That is what one is supposed to do in such circumstances. I was simply in shock. Sí, para mí está mintiendo descaradamente. I'm afraid I don't have anything else to add. About what time was all this happening, approximately? All I can say is that it was late. No, nos está mandando pistas falsas. 100% nos está dando pistas falsas. Dejemos las cosas claras. No presenciaste el momento exacto del ahorcamiento, ¿no? No, I didn't see the corpse until the following day. Bueno, esto ha sido una pérdida de tiempo. I'm sorry I couldn't be of more assistance. Vamos a terminar de preguntarle estas cosas porque me interesa. ¿Qué hace un funcionario como tú en Martínez? The coalition is only looking out for the price stability. Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal circulation of the economy. It must be controlled. The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. Vale, pero ¿qué haces aquí en este departamento? En este apart... Oh, perdón, me agarró... Eso, ya entiendo. Vale, pero ¿qué haces aquí en este apartamento? Sí, yo creo que es esta pregunta, el resto me interesa muy poco, la verdad. Perdón, estoy mirando, no sé quién carajo son las 11:30 de la noche de un domingo. Para que se pongan en contexto de cuando estoy grabando también. Y me están hablando por el trabajo. No tengo idea por qué. Claramente no lo voy a mirar. Vale, pero ¿qué haces aquí en este apartamento? Well, I'm renovating it. It is an interesting project. The building used to be a 12-story skyscraper before the cannons took the top 4 stories off. This, of course, happened when the coalition forces landed here. Tiene sentido lo que dice porque encontramos pintura.
You could say I'm undoing some of the material damage the international community caused when we arrived here. Perfecto, basta de negocios. Whatever you wish, ¿Qué officer. puedes contarme de tu amigo? Ah, my friend. My friend is a good young man. His family immigrated here from Kedra, and life has not been easy for him. But he understands the importance of education. He has taken his future into his own hands, and that's all that matters. ¿Cómo os hicisteis amigos? How did any of us become friends? Bad things happening on the Insulindian Isola? Oil platforms ablaze in the night? Civil wars lasting for years? Finally, the international community is forced to step in. Nadie entabla amistad de esa manera. Au contraire, it's how millions of people end up where they are, meeting the people they meet. It's how I came here, and my friend too. Sí, todavía no me dijiste quién es. Sorry, who? Tu amigo, el fumador del balcón. Estábamos hablando de él. No te hagas el pelotudo. But I told you, officer. He's a bright young man here to pursue his education. Education is the foundation of our future, especially the arts. It is a cornerstone of our civilization. No te hagas el boludo, le voy a sacar la información a patadas en el orto a este tipo. Vale, pero ¿cuál es su verdadero nombre? Officer, you have to understand. I can't give you his personal information. I'm sure you have your own methods and databases, right? Please don't put me in this situation. Ok, solamente me puedes decir que estaba para estudiar arte. He's deeply enmeshed in the study of the fine arts, yes. ¿Artes? He's a truly free spirit. He likes all the arts. Perhaps graphic design, printmaking, who knows? The world is open wide for... Sí, no estás diciendo absolutamente nada, se está haciendo el re pelotudo. ¿Qué haces tú solo en este apartamento? I'm just enjoying the view. ¿Qué vistas? Si no se ve un pijo. Listen. A baby is crying in the neighboring apartment. Ay, ¿por qué tengo que...? El bebé de alguien está llorando. No, listen. The Insulindian Bay. Estábamos hablando de tu amigo. My friend comes and goes. I'm sure you've seen him around. He's a busy bee. A busy bee? What an odd choice of words. Sí, vamos a preguntar otra I'm all cosa. ears, No me queda officer. nada. Listo, tenemos todo lo A necesario. moment, officer. ¿Qué querés saber? Do you have everything you need from me? I'm afraid we won't have the chance to speak again once you leave. Sí. ¿Por qué querés hacer tiempo? ¿Y eso? ¿Por qué no podemos hablar más adelante? It's against diplomatic best practices for an official in my position to be discussing murders with local militiamen. And I'm pressed for time. After you leave, I should be leaving as well. No me serviste de nada, así que... That's not andate. the real reason he's so apprehensive. Men in his position shouldn't be seen loitering around in underprivileged young men's apartments in the middle of the night. Gracias por el aviso, pero el Of trabajo course. terminó. I'm glad I could help. Me ayudaste un carajo. ¿Hay algo en el baño? ¿No? Bueno, aparentemente terminamos el día. Este no lo podía abrir, ¿no? Herramientas... Habían dicho que necesitaba una palanca más fuerte. Prefiero quedarme con la linterna de noche, aunque vamos a ir directamente al whirling. Creo que necesito la linterna. Habían dicho algo de una llave en una maceta, recuerdo, cuando jugamos al pinball. Igual ahora vamos a terminar el día. No hay mucho más que hacer. De este lado hay algo. No. Listo. Vos, uno ese, andate a cagar. No me interesa nada de vos. Esto. ¿Hay Just algo an acá? ordinary wall. Nothing to see here. Imposible. La
penumbra algunas cosas se vuelven más claras. Los impulsos artísticos de Cindy son contagiosos. 17%. You have no Clara clue. idea. It's just a wall. So many walls all over Martinez. No vamos a perder tiempo con eso. Vámonos directamente. Con Kuno creo que tampoco necesitamos hablar. Vamos a intentar hacer esto de la carta. Ahora que nos vamos a mimir. Abajo de un... No sé qué era esto. Lo de la ventana no lo podía hacer, ¿no? Otra vez. Behind the dockworkers, a ceiling sí. height window. La nota The del hawthorn taller. branches scrape the glass Viste la puerta like misteriosa. bony Ya saqué fingers. mucho tiempo. Juego de dados y cosaédricos. There's a yellow ribbon tied to one of the branches. Light yellow, faded with time. A tiny splash of color in the blackness of the thicket. Hanging from it, a bronze key. Un lazo amarillo claro deslucido por el paso del tiempo. Someone hid the key in the bush and attached a yellow ribbon to make it easier to find. It's close enough to the latch up there. One can slide it open and just take it. Surely not a coincidence. Alguien ha escondido una llave en el arbusto. Titus, ¿me pasas esa llave, por favor? I'm not your janitor, cop. I don't even know what you're talking about. There's nothing there. If he says it's there, it's there. Necesito que uno de tus chicos me alcance la llave. And I need the fatty to get his feet amputated because the smell is killing me. We can't always get what we want. God damn it, Dennis. You know I can't help it. Sorry, fucko. These guys won't help you. Looks like you're gonna have to go bush diving. The hawthorn's got a bitch of a bite. I'm Bueno. gonna enjoy the sight of you in the bushes out there. With a loud thud, the old man stands up, pushes the window open, grabs the key from the hawthorn branch, and slides it across the table. To you. Gracias, qué grande el señor. The key is brass. Workshop spare is etched into its bow. The old man closes the window and sits back down in silence. Come on, man. We were just having some fun. Where's the harm in... Cállate la boca, I'm Glenn. tired of listening to your shit. Esto ya lo sé, esto no me interesa. Gracias. Don't thank me. I don't give two shits about your key. ¿Sabía alguien por qué había una llave colgando bajo la ventana del comedor? Didn't even know it was there. Boys. No idea. Never even seen it. Someone must have hidden it there before this room became our place. Irte. Vamos a usar la llave en esa puerta y ya vamos para arriba. You see a heavy steel door. The key fits the dimple lock. It takes a bit of effort to turn it after all these years, but then the lock clicks. Gracias. Esto ya lo había visto, ¿no? Master Investigator, you just can't keep yourself away from locked and hidden places, can you? Es mi deber como policía investigar hasta el último palmo de este mundo. Attaboy, the world's secrets were made for you. They wait patiently for you to uncover them. Bueno, a ver qué es esto. El son de Shamrock. Menos Spirit de Corps, me cago. Dilema. A estas alturas has dejado bien en claro que te gusta hurgar en los contenedores. Te encanta abrir puertas y ver qué esconden. ¿Secretos, tal vez? Quizás. ¿Más contenedores jugosos? Seamos honestos.
Cierra todo lo que contenga algo. Papeleras, bandejas de utensilios, alcantarillas, bolsillos de abrigos, receptáculos secretos con reliquias prohibidas abandonadas por reyes filipinos. Vale, aún no te has topado con uno de esos, pero todo se andará. Espera, ¿de ahí viene tu obsesión por abrir contenedores? ¿Piensas que encontrarás el cetro sagrado o el orbe de Montagne? Este juego sabe, ¿eh? A mí me encanta lootear en los juegos. Claramente si tiene algún beneficio, porque no me voy a poner a... No, vos no quiero verlo. Los de acá se fueron, menos mal. Hey, was there some... Well, well. Bringing in that new bird sure made... Creo que ya la había pagado. Sinceramente no recuerdo. Vamos a ver. Si este me deja solo, puedo ir a hablar con la otra también. No, esto significa que no la pagué. Mierda. Hey, was there something you needed? ¿Cuánto mi factura de esta noche? Got the 20 real? Obvio, Good. papu. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. How could anyone forget, asshole? Mal. Che, yo no pude todavía con el karaoke, loco. En algún lugar voy a encontrar... Perdón, ¿eh? Ah, pensé que esta chica era nueva. Este me da mucha curiosidad. Demasiada curiosidad. ¿Por qué puedo hablar con él, pero no tengo un diálogo marcado, digamos? Bien, Kim, por favor. Le veré por la mañana. ¿No? Vamos, Kim. No. Interactuar. Sobre You blanco. take the legal documents out of the envelope. A 12 to 4. The youth center cuts into... The youth center cuts in... No entiendo por qué no me deja. Si estoy solo en mi apartamento. Espejo ya lo puedo hacer, decime que ya lo puedo hacer. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your clean-shaven face, adorned with Tienes la the herramienta en la expression. mano. You're still not accustomed to it. Cierto. Ese creo que lo había intentado ya. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your Conectividad, clean-shaven face, enciclopedia. adorned with... Podría ser uno más de conectividad. Para intentar esto, aunque me gustaría. Entiendo por qué no puedo usar el puto sobre. Que no entiendo. You take the legal... Debería dejarme. The youth center. Ya está. Perdimos esa misión aparentemente. No me voy a poner de caprichoso a intentar firmarlo cuando claramente no puedo. Vamos a ver si podemos hablar con esta mujer. No, acá no era. Voy a dejar todas tus puertas abiertas porque se me canta el tuque. Fuera. Todo el santo día estuvo ahí. Officer, what brings you up here in the rain? Ahora que Kim no está, hablemos sobre la noche del domingo. Ah, yes. The night before I saw you in the hallway and reminded you you're a police officer. Fue una de las primeras cosas que recuerdo haber hecho en Elysium. Wow. Elysium. You don't hear that term often. She's a glib girl, but she liked the wording. Ah, tendría que haber puesto el otro. ¿Escuchaste algo? El domingo por la noche en mi habitación.
There was the usual ruckus. Loud disco music. ¿Tuve visita? I can't say. Probably not. Sounded like you were flying solo. Música disco a todo trapo, dices. Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestrations prime among them. Claramente no es una banda, pero... Oh, that? Yeah. Whoa. The less said about OO, the better. Oh, we're huge where I come from. I was very young then, of course. Like 7. Life gets hard, but we go on. Sí, seguimos adelante sin problemas. I don't know about that. At around 2 o'clock, the disco stopped and there was a change of pace. ¿Qué ocurrió? A slow, sad song started playing. Like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of that time you were yelling along to it. ¿Estaba cantando esto? Yes, there was a church in there. A really small church. Like the smallest, saddest church in the whole world. It was about that. And also... ¿Qué más? that it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a wounded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. ¿Y qué ocurrió a continuación? Then you started screaming and trashed the place. ¿Estás segura de que no estaba bajo ataque? No, it didn't sound like there was a fight. It sounded like someone was trashing their room. Cuando empezamos dije Gacha, yo de nombre, no sé por qué se me dio el nombre de uno de los personajes del juego de Walking Dead de Telltales. Era Clase. A window was smashed, the tape player probably, the song stopped. And furniture too. A real destructathon. There was screaming. Then I think you passed out. Por favor, dime que no queda nada más. There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. I went out afterwards. Everything was quiet by then. Around 4 or 5. And that was it. Gracias. No problem, sir. Me quedan misiones con Clase. Contacto con la biblioteca pública. Esto lo puedo hacer el otro día, no hay problema. Pastilleros, las 2 firmas, Megamix del artillero. Tengo que hablar con Titus mañana. Líder de los esquiroles sobre los tatuajes. Esto podría ser ahora que estoy un poco más bien. Envía el cuerpo de la víctima a procesamiento. ¿Y esto cómo lo hago? Porque todavía no lo hice. Rari. Espejo empañado, André, lógica. Lógica tengo, está muy alta lógica, ¿cómo es que no le puedo pegar a ese? Portero automático, no recuerdo qué es esto. Caja con gafas, eso no me interesa. El espejo empañado de conectividad puede ser. Este ya se me fue. Porta de container de carga no me interesa. La lavandera. Tu gestión creo que no lo puedo subir más. No. Estoy chequeando a ver qué puedo y qué no puedo hacer. René no me interesa. Tommy Lee no me interesa. Contenedor de basura creo que ya lo hice. Mapas en el tablón no lo encontré.
Puerta salvaguarda. No sé qué es esto. La artesana no sé qué es. Joyce no me interesa ninguno de los dos. Claro, no puedo. Y clase G es voluntad. Ok. ¿Qué es este? Bueno, ya estamos. ¿Qué me puso ahora? Nada. Listo, nos vamos. Mañana hablamos con Titus. A ver qué nos dice de la cinta. Y vamos a continuar. Sinceramente no pude hacer un carajo con el puto sobre. Oh, qué mala suerte. ¿Cuántos puntos tengo? 1. No, mucha mala suerte. The lieutenant's door is closed. No response. Still no response. Is he not worried that you haven't found the murder weapon yet? Doesn't he want to go for a little drive? Tocar la melodía que Kim silbaba en el You hear columpio. the sound of a drawer closing, followed by the shuffling of feet. Is that you, Harry? What time is it? No es tarde, boludo. Hace 20 minutos te fuiste. Thou art God. Yo, Gart. Very funny. What do you want? ¿Soy Gart el camarero? Very funny. Mierda. What do you want? Quería volver a repasar el caso. Yes, that's a good idea. Let's do it in the morning. You know, when we are not sleeping. Pero no estás durmiendo. Sleep is what he needs most right now. Good night, Harry. Saqué un logro por molestar a Kim durante la noche. Gracias, Kim. Todos de mucha ayuda, Bueno, ¿en qué quiero gastar mi punto? Yo creo que voy a intentar hacer esto. Vamos con conectividad. Porque ya para otras cosas no creo que lo necesite. Bathroom wall. In it, your clean-shaven face, adorned with the expression. You're still not accustomed to it. Esto va a ser lo último que hagamos del día. 58. In it, your clean-shaven face, adorned with Yo quiero saber si hago este, después me dejará hacer este. Vamos por este que tiene más chance. The faucet is quite terribly mangled, Vamos. but you just might be able to twist its parts into place. You handle the chain cutters deftly, applying just enough pressure. The faucet regains a recognizable shape. The steam stops. Gracias. Told you that you needed Gracias. those chain cutters. Everything is connected. Everything has a purpose. Quiero saber si es un cortapernos. ¿Cómo carajo arreglaste una tubería con un cortapernos? The mirror begins to Tipo clear más slowly hábil del mundo. without you having to wipe it. Puedo hacer las dos. Ok. 42%. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Intentar detener. It's like something snaps in you. A nerve ending. A thought. A sadness. Your face in the mirror is suddenly clean of the layer that had distorted it for God knows how long. Just like that, it's over. The running gag that your life had become. A sad old man looks back at you. Bueno, me sirve.
Me sirve bastante. Limpiamos 2. Vamos a dormir. The A bed ver is si hay still alguna cold from the otra. broken window, and not too inviting, but it's yours. You've earned it. Irte a dormir. It's not easy, but your bones are so tired from what feel like weeks of work on the case. You have to try. After what feels like hours, you feel you might be sleeping. No recuerdo. Thoughts, baby. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner and every street. Perdón, estaba por decir, no recuerdo si nos dio experiencia. Ojalá que sí nos haya dado experiencia haber ganado esas tiradas. Siempre se me hace rara esta parte. No sé qué es lo que nos está intentando decir el cerebro. Recorded in you forever on Faraday. Tirando en el vacío. On and on it goes, for untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising, rising, above the dark curvature, the great wingspan of sleep, studded with stars. Behold, there are millions of them down there. The first time, the last time, the smoke in her mouth, the plotted flowers, the faces turning, changing. Cuando dice millones de ellos ahí abajo, yo calculo que son recuerdos. Claramente nuestro trauma viene de un romance que se perdió o algo por el estilo. Todavía no pude ahondar tanto, a pesar de tener 800 diálogos en este juego, no te permite ahondar tanto en el pasado de Harry. Pero de a poco se van haciendo progresos. Fíjense, en esta parte estamos viendo la habitación común y acá vemos el otro lado. Sí, esta puerta conecta con la habitación de Kim. Un hotel un poco raro como para que conecte una puerta con otra habitación, ¿no? ¿Qué es esto? It's the world, Harry boy, and you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. You can never forget this shit. Solo recuerdos pero hermosos, visiones que queremos sacarnos, las visiones interminables, bórralas. It's not possible anymore. It's stuck on loop, whirling, spitting out words and images. You're the son of the world again. Harristar, a ceaseless agent, picking up litter and old newspapers, collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsakes. Los junto para venderlos, Will. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Ahí lo he dado. Soy un agente del mundo.
You'll go insane if you keep going like this. One more day, and you'll be in the loony bin. I just know you will. And for what, brother man? For the greater good. Al fin se mete uno de los sentidos. Solving your little crossword puzzles, doing your tasks, crossing names off lists, trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. No me gustaría meterme en estas cosas de la mierda de la política. Este paso no pegaré ojo. Are you sure? You could be closing the door on a brilliant and special future for yourself. Sí, estoy seguro. Soy un Sosaina político. Apolítico, por si no se entendió. Y además me muero de sueño. Did you hear that? He's renouncing politics. He's strictly business now. Me acaba de salir, ustedes no lo pueden ver en pantalla, pero me acaba de salir otro logro que dice: es por decir 7 cosas aburridas. O sea que soy un aburrido. Perfecto. Just another thoughtless vessel, plowing the grey seas of every day. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. Do it for the wind. Do it for the picture puzzle. Put it all together. Solve the world. One conversation at a time. Lo voy a hacer por la justicia. Y por el rompecabezas. Yo digo, ¿no? Ya que estoy pagando la maldita habitación todos los días, no podría Garte arreglarme la mierda esta, ¿no? De la ventana. Bueno. Primer trabajo del día. Hablar con Titus. Otra vez estos hombres. Buenos días. Again? Le dice I que can't sin poder. believe this shit. Subo otro nivel y me tengo que subir Spirit de Corp. Por lo menos un punto más. Me tiene podrido este tipo. Aparte ya tengo un +1 acá. Creo que tengo otras ropas que me pueden subir Spirit de Corp. Como el Blazer Disco. Esta chaqueta. Me gusta más esta. ¿Para qué? Claro, que tengo un coso que me quita visión espacial y este me da +1 de visión espacial. Está bien. ¿Personaje nuevo? Hi, gendarme. Another rendezvous. Hola. Hi. So what brings you here? ¿Qué estás haciendo aquí? Admiring the atmosphere. What about you, officer? He venido a hacer historia, voy a cantar en el karaoke. Really? Well, I look forward to that. Háblame a través del tipo musculoso que viene a investigar el crimen. No, conocí a tu amigo de los domingos. You did?
And how did you like him? No me cayó tan bien como tú, sinceramente. Ah, shoot. Why not? ¿Qué sois vosotros dos? ¿Qué relación tenéis? Friends, I told you. Sunday friends. Friends who like to get together from time to time. ¿Qué significa eso de amigo de los domingos? That he won't be there when times get tough, I guess. ¿Y qué clase de amigo es ese? Si no está cuando las cosas se ponen difíciles. It is. On Sundays. Ok, sí, eso. What No about quiero, Presionamos? no quiero hablar de otras personas. Háblame del tipo musculoso que vino a investigar el Oh crimen. yes, let's see. He knocked on my door a few days after the lynching. I think he was going through the entire building, asking questions. ¿Qué le dijiste? Nothing. That I didn't see anything. ¿Le hablaste de tu amigo? What friend? Ay, Dios. El de los domingos, No. pelotudo. I don't think it came up. ¿Aspecto tenía? Muscular, handsome, strong, like one of those military types. Ya sé quién es. Es el militar amigo del líder de los esquiroles. ¿Estaba solo? Yes, but he was speaking to someone on his earpiece. ¿Pinganillo? Yes, you know those tiny speaker microphones that Sí. fancy security guards sometimes wear. ¿Qué decía? Just reporting back whatever I was telling him. Aparte de musculoso, ¿tenía algún otro rasgo distintivo? Let me think. He had an accent. He sounded like one of those mercenaries. He sounded vaguely Oranese. No, not vaguely, scratch that. He sounded definitely Oranese. Gracias por la información. Sure. Me fue más Anything útil else este on your tipo mind? que... Hay algo en su comportamiento 17%. Could he be a member of the homosexual underground? Me encanta cuando hay poco porcentaje y sale bien. ¿Será miembro de la subcultura homosexual? Yes, this man is definitely one of the homos. I've seen them homos with my own eyes. No tiene ningún sentido. Ay, no me digas que va a hacer comentarios de mierda. Just pointing it out. We're not talking about some kind of cult with members here. You made it up. No, no le voy a sacar el tema. Hasta ahora fue bueno. Bye-bye, Irte. gendarme. Chao, ya le sacamos información. Ya sabemos que anduvo indagando el de los esquiroles. Vamos a hablar con Titus directamente sobre eso. It's you again. What is it? Sí, otra vez yo y voy a seguir estando acá. Este claramente no lo voy a decir. He hablado con Ebrard, me ha prometido vuestra cooperación. Oh, so you went and talked to my mommy, and now she's making me play with you. Is that it, lawman? Pero lo vuelvo a decir. Le gané en una pelea craniométrico. A este lo parto al medio. And what's gonna happen if we don't? You gonna go and tell on us? ¿Por qué no me presionas más y lo averiguas, idiota? You gonna let him talk to me like that, Titus? Todos son malos en grupo hasta que te plantan cara. Let's see. Yeah, I guess I am, you big pussy. Bueno, por lo menos Titus entiende. Que son todos unos cagones The atrás old de él. man sent word you'd be around again. That's the reason I'm being so forthcoming with you. Don't wear it out. But having Everard back you up like that did seem to have some effect.
He comentado la cinta con Clash G. And Se mantiene firme en su declaración. that fucking fucker. You're the worst cops in Revachol. I gave you gold on that tape. That fucker wasn't aimed at you. It was at her. ¿Oro? No era más que cháchara entre colegas. No vale nada como prueba. Locker room talk. What are you, fucking brain dead? I've been to plenty of locker rooms. They don't plan rapes there. No, pero planean linchamientos que... What did she Malo. have to say then? Fine by her? This is what people are supposed to be like? Fucking whoop-de-doo. No le sorprendió para nada y mucho menos se asustó. Yes. In fact, Vamos a I hacerlo think dar she vuelta thought por it eso. was a little funny. Gracias, Kim. Ya puso dos opciones. Perdón que estoy comiendo, me agarró hambre. Puso la segunda opción que iba a poner. Funny. No good goddamn psycho whore. Seems like they wanted to give Klasia a second chance to play along. She still didn't. Claramente. Alright. All fucking righty then. I guess it's good then. That fucking... Please try to control yourself in the presence of visitors, Titus. This is just perfect. Just fucking perfect. Any thoughts on this, lawmen? Women are crazy. Irrational. That's what you're thinking, right? Also, your fists are itching for a bump. Me gustaría que se sincerara. Sincérate conmigo, Titus. I already told you. We fucking hanged him. La otra que se me había ocurrido es decirle justamente lo de la farsa. There's less gusto in his voice now. His men too are growing increasingly silent. Come on, Titus. We know you didn't hang him. He was shot. I know you're tired. So am I. Why don't you just... You know what? I am tired. I'm tired of you and the whore upstairs. Next time you see her, tell her Titus said, "Fuck off!" This is the petulant rage of someone who's at the end of their wits. Acorraladísimo. Creo que lo tenemos. Terminamos de hablar con Titus, ya lo aclaro. Y cierro el video. O continuaremos en el próximo capítulo. That lying, scamming. We're done. This is over. You understand? Your little investigation is over. Yeah. On the floor, beer drips out of the can into a small puddle. No one does anything about it. What is this quiet funeral shit? All we need is some beers in us. Bartender, 20 beers for the Dock Workers Union. Why do we make it 40, huh? Why do we make it 100 beers? You're not loud enough. Oh, se picó.
100 beers? Now we're talking. Hoppity hop over here, cafeteria manager. Esto claramente no es. Ay, por Dios, dame el 58%. Clausia is playing them like a fiddle. Fracaso y la Tell puta them how madre. bad they got played, and they'll tell you the truth. There are many ways to go about it. All of them really good. Si es fracaso, claramente no va a salir bien. Clage los está manipulando como a marionetas. Cuéntales cómo los ha engañado y te dirán la verdad. Hay muchas maneras de hacerlo. Este sí me gustó. Voy a contar una historia sobre que está claro que os están manipulando como marionetas. No, we fucking ain't, asshole. No one's fiddling anyone in here. No, no, Glenn. I want to hear this. Who do you think is fucking fiddling me? ¿Tú qué crees? I think you're losing it, Fiddleman. No. No. This fucking suicide carny is trying to get to me. This ain't gonna work with Titus Hardy. Put the fiddle down. Or walk away. It's that simple. He'll put the fiddle down. Put it down, officer. I do not understand. This fiddle play totally fell apart. The concept was solid, Retórica. but the delivery tragically off. You sounded like a madman, not a cop. Le erré en la segunda opción, claramente. Retórica. Yo creo que subiéndole un puntito estoy muy bien. Claramente me tiene que contar toda la historia. Así que, bueno, lamentablemente no lo pudimos cerrar. Podríamos darle el mensaje a... Voy a hacer esto rápido antes de cerrar. Quiero también subir este de acá. Quiero hablar primero con Clage, darle ese mensaje, a ver si me da un bonus para el diálogo. No es ahí, es acá. ¿No dormimos, Negri? Hello, officer. What brings you up here again? Este claramente no voy a poder. Es un She 8%, looks pero back. bueno. Time moves slowly. The triangles of her face rearranging into a weary smile. Pensé que le podía dar tal Don't mensaje. worry. We will protect you from her beauty. We will consult you through the reefs and sounds of her persona. We will see through deceits. You are shielded. You are wise. Gracias, confío más en tu realidad que cualquier otra You cosa. are advised. There are muscles on long white bones that line her limbs, just below the silver jumpsuit. Miss Oranje Disco Dancer, you want to put your hand on her back and feel it arch. ¿Qué está pasando? Nothing, just time passing. Don't worry. Me están hablando todos You los are putos not a sentidos al mismo tiempo, me parece. Anything out of the ordinary and you would be notified. Air moves in your windpipe. Your heart beats. You're a detective. Get back to detecting. Apartar A la mirada. strange moment ends. It was brief, no longer than 2.2 seconds. Sí, es como que se está enamorando de ella y creo que no me va a servir para la investigación. Sigo pensando que ella tiene algo raro. Lo más seguro... Para. ¿Y ella los está manipulando? ¿Es porque ella sabe? Nah, no creo que ella lo haya matado. Aparte no encontramos armas.
nada sospechoso. Ahora se me están mezclando las ideas. ¿Pudo haber sido ella quien lo mató? Quizás en un accidente y se hizo amiga de ellos para que lo cuelguen. Porque ellos algo están ocultando. Ellos lo colgaron, pero ellos no lo mataron. Y ella es quien estamos viendo que está manipulándolos. Wow. Wow. Capaz que mis pensamientos están yendo al carajo y estoy sacando cualquier conclusión, pero es una posibilidad también. Creo. No me obligues a hablar de belleza. What the fuck. Bueno, gente, vamos a dejarlo acá. Próximo capítulo vamos a intentar descifrar a Titus. De alguna forma, creo que subiendo ese puntito lo voy a hacer, pero la pregunta es cómo carajo subo ese punto. Porque ya no me queda... No me queda mucho por explorar o hacer o diálogo. O sea, a menos que haya aparecido... Perdón. A menos que haya aparecido un personaje nuevo por ahí con el que podamos hablar. Está mostrándole la foto al mercenario de los esquiroles. Que me huele que va a salir muy mal eso. Ah, igualmente ya nos dijeron lo de la foto. No, sinceramente no sé cómo lo vamos a hacer. Pero lo tenemos que hacer. Gente, dejen ese buen like por Disco Elysium. Dejen ese buen like si les gustó el capítulo de hoy. Recuerden que es una forma de demostrar apoyo por la serie individual, ¿sí? Dejen un comentario. ¿Cuáles son sus opiniones? Claramente voy a seguir repitiendo constantemente las reglas. Sé que no tengo comentarios, pero las reglas van a ser igualmente dichas siempre. Sin spoiler, sin spam, por favor. Recuerden suscribirse si les gusta el contenido que voy haciendo, ¿sí? Por Disco Elysium y por Divinity por el momento. Si quieren esperar a que salga otra serie, quizás de más de su agrado, espérenlo, yo no tengo ningún problema. Obviamente es decisión de ustedes darle o no a esa suscripción, que creo que es la mayor expresión para decir nos gusta tu contenido, ¿sí? Y si se suscriben, son nuevos suscriptores, recuerden, creo que era apretando nuevamente en suscribirse, sale un desplegable, denle a todos. Eso lo que significa es que va a salirles la notificación, la campanita arriba, de cuando se publica el video, ¿sí? Los videos que voy subiendo. Gente, sin más que decir, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Saluditos.